El tema, saludamos a Carlos Noboa, él es analista internacional. Muy buenas noches, bienvenido a Geomundo. Carlos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Bueno, yo quería primero empezar, ¿qué es lo que podría pasar ahora? La última información se ha conocido que, bueno, se confirma, de acuerdo a las evaluaciones forenses, que los cuerpos de los niños, del niño y el bebé, se tratan de los hermanitos Vivas. Sin embargo, el tercer cuerpo no pertenece a Shiri Vivas ni a ningún otro rehén identificado. ¿Qué ha pasado? Bueno, puede ser un error de Hamás, eso la verdad que lo dudo, pero ¿cuánto podría influir en el proceso? ¿O de repente concluye la fase 1 y no hay fase 2? ¿Cómo ves tú el tema? Bien, buenas noches. Sí, desde un comienzo hemos sabido que este es un acuerdo de alto el fuego muy débil, en el cual cualquier cosa podía pasar. Afortunadamente se está terminando esta primera fase que ha sido muy dolorosa, vamos a decir así, porque se ha puesto en evidencia, primero, la situación de los secuestrados, los rehenes liberados en la Franja de Gaza por parte de Hamas. Y lo de hoy día que ha sido muy doloroso, ¿no? Con la entrega de estos cuerpos, en Israel se sabía que iba a ser así. Ha habido una serie de presiones, ha habido declaraciones altisonantes, pero lo concreto es que se ven algunos, o se podrían dar algunos avances que pudieran permitir que se dé inicio a la segunda fase del alto el fuego que está programada para el 2 de marzo. Eso es algo que sería un avance teniendo en cuenta dos cosas. Primero, las condiciones en las que se está dando este alto al fuego, con mucha, vamos a decir, con mucho discurso agresivo de ambas partes, con la intervención directa de los enviados especiales y de las declaraciones propias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero pese a todo ello, ha seguido este intercambio, ¿no? Que estuvo a punto de romperse la semana pasada por algunos detalles y bueno, y que para este sábado pues estaría culminando con la entrega de 6 rehenes israelíes. Sigue siendo muy frágil. Yo dudo mucho que se llegue a la tercera fase. Si empezamos la segunda fase, va a ser un triunfo. Pero yo creo que esto hay que verlo día a día, ¿no? No es algo que se pueda pensar, dadas las circunstancias en Medio Oriente, sobre todo cómo está el tema en la Franja de Gaza y cómo es lo que están esperando en Israel también los rehenes que faltan. Creo que a ambas partes les conviene continuar con este sistema, pero hay que verlo día a día, ¿no? Carlos, ¿qué desafíos se le presentan a ambas partes de cara al inicio de esta segunda fase? Porque parece que lo que el gobierno de Netanyahu dice es que, de cualquier manera, el objetivo estratégico sigue siendo el mismo, que es la eliminación de Hamás. ¿En qué medida Hamás podría tener incentivos para seguir con una negociación habida cuenta de que el objetivo final de Israel es su destrucción? Sí, es un tema bastante interesante porque Hamás ha sido resquebrajado, su fuerza ha sido resquebrajada, necesita ganar tiempo para reacomodarse, entonces desde esa perspectiva le conviene un alto el fuego. Pero también sabe Hamás que su moneda de negociación y la forma en la que puede resistir por ahora es el tener rehenes, ¿no? El tener rehenes. Terminada esta primera fase, todavía van a quedar 59 rehenes, si no me equivoco, de los cuales más o menos 24 estarían vivos, ¿no? Entonces, eso va a ejercer una presión muy fuerte en la sociedad de Israel para no permitir, o para impedir, mejor dicho, que el régimen de Netanyahu vuelva a atacar la Franja de Gaza, ¿no? Porque cualquier cosa, por más débil que sea o por más que se vea desde un punto de vista geopolítico, digamos, genera pues este tipo de tensión. Entonces, a la población de Israel, la población de Israel no quiere que el gobierno de Netanyahu siga atacando la Franja de Gaza porque sabe que todavía hay rehenes y esto es una demanda que viene de tiempo atrás. Por el lado de Estados Unidos habría que ver, pues, porque también Donald Trump es bastante vehemente a la hora de declarar y ha dicho dos cosas, ¿no? La primera es esta especie de toma de la Franja de Gaza, expulsando a todos los gazatíes, lo cual es una atrocidad y yo no creo que sea viable de ninguna manera porque generaría
cientos de miles de muertos, ¿no? Por un lado, pero también Donald Trump la semana pasada, cuando estuvo a punto de romperse el acuerdo del alto el fuego entre Israel y Hamas, dijo que él esperaba que el sábado liberaran a todos los rehenes y no a cuentagotas. Finalmente se cumplió con lo pactado entre Israel y Hamas, se pudo liberar a los 3 rehenes y esto continuó, ¿no? Entonces hay que ver las cosas como se van dando, pero yo creo que el desafío hay que verlo día a día. El sábado termina una primera etapa y de ahí ya hay negociaciones entre ambas partes para ver cómo avanzaría en un segundo acuerdo. No le conviene a ninguno de los dos romper el alto el fuego, aunque sí, siempre existe esa posibilidad, porque este alto el fuego, repito, es muy débil. Ya, pero leyendo la prensa de Israel, leo que determina que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Vivas, ni de ningún otro secuestrado. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado. Para ellos es una grave violación por parte de Hamas. Eso pondría en riesgo que continúe esa primera etapa, incluso la entrega de rehenes el sábado. Sí, definitivamente es un riesgo. Yo creo que Hamas va a tener que dar cuentas, ¿ya? Va a tener que explicar a qué se debe este error o esta acción hecha adrede, ¿no? Y sobre todo explicar de quién es el cuerpo, porque imagínense ustedes, ¿no? Si no le pertenece este cuerpo a la señora Shiri Vivas, ¿a quién pertenece? Claro. Entonces ahí hay algo que está mal contado o algo que jamás no está informando bien, ¿no? Pero así como este detalle, hay otros que forman parte eh, de estas presiones, de estos vaivenes informativos y desinformación que va de un lado al otro y que evidentemente pues pone en riesgo la permanencia del alto el fuego, ¿no? Carlos, bueno, como has dicho, pues hubo una propuesta, una idea del presidente Trump para llevar a cabo un desplazamiento de la población palestina hacia Egipto y hacia Jordania, lo cual constituye pues, un crimen de guerra según el derecho internacional. Bueno, si se llegara a dar, sería un crimen de guerra, limpieza étnica. Pero esto ha forzado a que los países de la región, como Egipto, comiencen a trabajar en un plan para la reconstrucción de Gaza, en la que hay por lo menos 5 países que están trabajando en una propuesta que va a ser presentada en la cumbre de emergencia de la Liga Árabe el 4 de marzo. ¿Cuáles son tus perspectivas de cara al plan que se pueda desarrollar? Bueno, esta parte es interesante, tiene que ver con la tercera fase de este acuerdo, el alto el fuego, y que va a tener, o sea, si esto avanza, en algún momento se va a tener que ver cuál es va a ser el futuro de la Franja de Gaza, ¿no? Israel tiene claro que la Franja de Gaza no puede seguir bajo el mandato de Hamas, ¿no? Eso lo tiene claro. Hamas tiene claro también que quiere mantenerse en el poder. ¿Podrían ellos apelar a una fórmula mixta con la autoridad palestina, que sabemos pues que Hamas y la autoridad palestina de Al-Fatah tuvieron en el 2006 una guerra civil interna que produjo que Hamas se quedara en la Franja de Gaza y Al-Fatah en el otro territorio que es Cisjordania o Judea y Samaria, como lo llaman los judíos, que no están conectadas entre sí, pero que son 2 territorios importantes, ¿no? La posibilidad de que Egipto y Jordania, que son países árabes y que al mismo tiempo son aliados de los Estados Unidos, es una fórmula importante, pero esto va a tener, pues, evidentemente un momento de crisis cuando ya se tenga que definir, porque Hamas no va a querer dejar el poder así como así, sino más. Y si bien Hamas ha sido resquebrajado bastante, sus líderes, su cúpula militar ha sido son bajas, ¿no? Han sido asesinados o han perdido, digamos, a gran parte de su cúpula. Hamas tiene la capacidad de replantearse y tiene la capacidad también de reforzarse constantemente debido a que ellos controlan todo en la franja, ¿no? Controlan el ingreso de los camiones. Una vez que entran los camiones, una vez que entran los alimentos, las medicinas, la ayuda humanitaria, ellos son los que controlan todo. Entonces, la gente que se une a Hamas, ya sea por una convicción, ya sea porque quieren hacerlo, o lo hacen por obligación o lo hacen por necesidad. Entonces, romper ese yugo es difícil. Israel no lo ha podido hacer pese a toda la ofensiva que ha tenido ahora, ¿no? Y para la ultraderecha israelí es una especie de tentación el hecho de que Hamas rompa el alto el fuego porque van a pedir que se reanuden los bombardeos con mucha vehemencia para acabar con Hamas, ¿no? Pero hay que recordar que en la Franja de Gaza hay 2 millones de personas y, bueno, si ellos controlan todo, entonces es muy difícil pensar en una solución a corto plazo, ¿no? Claro, Carlos, además, no se sabe cuántos son, por ejemplo, forman parte
de Hamás, ¿no? Murió Sinwar, pero está su hermano, ¿quién le podría suceder? Hay una serie, pues, ¿qué pasaría con Hamás? El temor es que se convierta como Hezbollah en el Líbano, es tenerlo como fuerza militar. ¿Cuál sería el papel de Hamás en la Franja de Gaza cuando lo que se quiere es reconstruir y que pueda cambiar la situación de los gazatíes? Sí, el tema es diferente porque Hezbollah en el norte, en Líbano, era parte de una especie de triunvirato, una especie de acuerdo que había en un gobierno con los maronistas, con los cristianos, y Hezbollah era la parte más fuerte, ¿no? Tenía presencia en el parlamento libanés y tenía un brazo armado también que es el que atacaba a Israel desde el norte, pero no todos los libaneses pertenecían a Hezbollah, evidentemente era muy influyente, pero no. Acá sí, acá hay dos temas, ¿no? Uno que es el tema interno, Hamas tiene el control total de la Franja de Gaza, y eso no vamos a poder pensar en un futuro próximo, en un futuro a corto plazo en la Franja de Gaza con Hamas ahí, ¿no? Sería más de lo mismo, Hamas ganaría tiempo para reinventarse, ¿no? Tienen todo un sistema de vida en túneles que son sofisticados y que han ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ahí pasa por la presión que países como Egipto, como Jordania, como Qatar mismo puedan hacer para que Hamas ceda y entre al control del gobierno, un gobierno de unidad entre Fatah y Hamas mismo, ¿no? Pero Hamas, digamos, postergado a un segundo plano. Yo sinceramente no creo que Hamas acepte esto. Vamos a ver, ese es el gran desafío, ese es el gran reto, y eso es lo que tenemos que analizar una vez que terminen este acuerdo de alto el fuego, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Es muy difícil ahora mismo porque la ultraderecha israelí está envalentonada con Donald Trump en el poder, que va a ejercer una presión directa. Él tiene una posición maximalista, lo hemos visto hoy está cumpliendo un mes en el gobierno de Donald Trump, pero ya pues hemos visto esta andanada de medidas que ha tomado y bueno, vamos a tener que esperar qué pasa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Novoa, analista internacional, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos.